tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi charla de Test Driven Development 101. Mi nombre es Maximiliano Contieri y en esta charla vamos a ver todo lo que necesitan saber para usar esta técnica. Bueno, como ya les conté mi nombre, yo doy clases en ciencias exactas en la Universidad de Buenos Aires, del otro lado de la cordillera, hace 25 años. Trabajo en la industria del software hace 30 años, practico TDD hace 15 años, tengo más de 400 artículos escritos en mi blog y me pueden encontrar ahí en mi nombre y apellido.com. Veamos un poquito la agenda de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de qué es TDD, cómo se usa. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido y muy chiquitito para ver cómo es la mecánica. Después vamos a hablar de algunas consideraciones de qué hacemos más allá de este ejemplito y al final unas conclusiones. Todo esto. Bueno, ¿qué es TDD? Bueno, TDD es una forma de hacer software en ciclos de desarrollo muy pequeños, implementando siempre la solución hardcodeada más simple. No es una herramienta de testing, es una herramienta para escribir código. Lo de no es una herramienta de testing es una confusión que genera el nombre, porque como es test driven, la gente piensa que para testear, de hecho yo pienso que no es un buen nombre. Me atreví a preguntarle al autor, a Ken Beck de TDD, si estaba contento con su nombre, y él me dijo que estaba muy contento. En la comunidad a veces pensamos que no, pero como él lo creó, tiene todo el derecho a ponerle el nombre que quiera. Bueno, es una herramienta iterativa incremental basada en feedback inmediato. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Porque hacer software es construir buenos modelos de la realidad. De eso se trata todos los que hacemos software, es armar buenos modelos. Y TDD nos ayuda a aprender y recordar. Lo importante no es hacer las soluciones, sino aprender del dominio mientras vamos resolviendo los problemas que queremos resolver. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, hay un montón. Yo les traje algunas poquititas. Los sistemas hechos con TDD son más testeables, más desacoplados, los diseños suelen ser más simples, tienen más cobertura, se pueden separar mejor los casos normales de los casos de error, el feedback cuando uno se equivoca es muy rápido y se va desarrollando de manera de baby steps, dividiendo y conquistando el problema en pequeñas partes. No hay ningún tipo de optimización prematura y no hay futurología, no se especula sobre lo que no se tiene evidencia. Además, como todo el tiempo está funcionando el test, nos da una cierta alegría, el ambiente nos da una cierta alegría de que todo está andando, ¿no? Está basado en el aprendizaje de pequeñamente incremental, como cuando éramos cabros. ¿Cómo se usa? Bueno, lo único que hay que hacer es agregar un test fallando, ahora vamos a ver cómo se agrega, después hacer que el código funcione para el test que se acaba de fallar, sin romper los anteriores, y volver al paso 1. Eso es todo, así de sencillo. Opcionalmente hay otra posibilidad que es refactorizar muy rápidamente, en muy pocos segundos, el código sin modificar la funcionalidad. O sea, mientras se refactoriza, no se cambia los tests. Bueno, la pregunta que siempre sale es, ¿qué test tengo que agregar? Uno tiene un panorama y no sabe cómo arrancar. Entonces, siempre hay que agregar el más sencillo que nos vaya a agregar valor. Y esto es bien sutil, no es formal. Siguiendo el principio de keep it simple, el sencillo sencillo. ¿Qué ocurre normalmente? Es que el nuevo test falla, si no, no lo deberíamos agregar, y el resto tiene que seguir funcionando porque el test no cambia el comportamiento. ¿Cómo arreglo el test que anda? Bueno, con la solución más simple que me permita arreglar este test, honrando que no se pueden romper los tests anteriores. ¿Con cuál test sigo luego? Bueno, esto también es difícil. Casi siempre nos va a quedar un test pendiente porque estamos hardcodeando y nos gusta sacar los hardcodeos. La única forma de sacar un hardcodeo es agregando un test que lo rompa. Entonces este va a ser un buen indicador del test que sigue. Y si no, podemos usar alguna metodología. A mí me gusta mucho usar algo que se llama Zombie, que lo voy a hablar en una charla que voy a contar más adelante, que nos dice cómo escribir los tests. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la solución? En pasos muy cortitos, sin cambiar la funcionalidad. O sea, para afuera tiene que seguir andando igual y el diseño puede ir mejorando. Con evidencia suficiente, o sea, solo podemos cambiar lo que podemos ver y sin hacer futurología, del tipo de pensar qué pasaría si necesitamos hacer futurología, escribimos un test. Vamos a ver un ejemplito práctico. Bueno, hay una tesis por ahí dando vueltas que dice que todos pensamos en los romanos una vez por semana y yo te voy a hacer un chiste con respecto a esto. Y vamos a hacer un ejercicio que es implementar los números romanos usando TDD. Por ejemplo, 101 de nerdearla, SI es Continuous Integration y sería la equivalencia en números romanos de 101. ¿Por qué usamos esto? Porque el dominio es muy simple y conocido y no tenemos que introducir un dominio nuevo que no conozcan, si saben lo que son los números romanos. Bueno, esto es una kata. La kata se puede resolver de muchas maneras. Las katas se usan para practicar por repetición, distintas formas de resolver un problema común. También les voy a pasar varias katas que se pueden hacer de TDD. Es muy común hacer un ejercicio muchas veces y obtener resultados distintos. Bueno, vamos a empezar con un ejemplito práctico donde vamos a codear muy rápidamente la solución para convertir números arábigos en números romanos. Vamos a empezar, tenemos un REPL donde tenemos vivo el código, no tenemos nada de código, estamos arrancando, vamos a hacerlo en JavaScript y lo primero que nos dice la metodología es que vamos a escribir un test.
El primer test nos va a decir que si convertimos el 1, se convierte en palito i. Fíjese que escribo el test, no existe esa clase ahora Víctor Norman Converte, porque lo primero que escribo es el test, ni el protocolo convert. Entonces lo que hago es, voy y declaro, en este caso en el REPL, que va a existir una clase y cuando le pidan convert, sea lo que sea que le pasamos, va a retornar un palito i, que es la única evidencia que tenemos hasta ahora. Los tests están pasando, de abajo a la derecha van a ver corriendo los tests. Vamos con el test 2. El test 2, como se imaginarán, lo que va a hacer es convertir el número 2 en palito palito o en II, y entonces lo tenemos que hacer. Escribimos el test, se rompe, lo vemos ahí que el expected y el receive son distintos porque estaba hardcodeado, y la solución más simple es hardcodear también el 2. Entonces ponemos un if. Si el arábigo es igual al número 2, al número 1, retornamos el i que retornábamos antes y dejamos el 2 para los demás casos, que son todos los que vimos, que por ahora es el único el 2. Con esto los test pasan y seguimos trabajando, y como se imaginarán, el test siguiente que va a venir es el test número 3. Lo importante es que estamos generando una batería de casos de test de prueba que nuestro algoritmo va a tener que cumplir. Y esto parece sencillo, pero lo vamos a ir complicando. Lo mismo, vamos a decir, pero teníamos al 2 lo vamos a tratar como palito palito para no romper los test que estaban antes, y todo lo que venga después con 3i. Y estos hardcodeos me van diciendo, habría que escribir un 4, ¿no? Ahora es un poco obvio, pero en ejercicios más complejos los hardcodeos nos van guiando a qué test hay que escribir. El 4 ya es distinto, como se imaginarán, es IB, y ahí entonces podemos empezar a ver. ¿Qué pasa? Bueno, no tenemos mucha evidencia de qué pasa, de qué es IB, entonces vamos a escribir para el 3 lo que deberíamos pendiente para no romperlo, y para el 4 un IB. Y ahí ya empiezan a abrirse las posibilidades. Seguimos escribiendo, generalizamos, ¿qué vamos a hacer? Por ahora necesitamos un poquito más de confianza, explorar más el dominio, los números romanos lo conocen, pero este dominio no. Entonces van a escribir que 5, cuando lo convertimos, va a ser B. Entonces, todo esto conociendo el dominio. Vamos aprendiendo un montón, esos 5 casos se los extraemos al usuario y entendemos cómo funciona nuestro sistema. Entonces, para 4 vamos a devolver IB, y para 5 vamos a devolver BCOR. Entonces ya tenemos ahí, y ya miramos el código, y estamos viendo y decimos, acá hay un patrón, que si no saben de números romanos, tiene que ver con la cantidad de repetición de palitos. Podemos refactorizar mientras no toquemos los tests y mientras estén andando. Como los tests están andando, tenemos toda la potestad de hacer todos los cambios que querramos mientras duremos poco tiempo. Los refactoring tienen que ser muy rápidos. La forma de refactorizar menor que 4 es, digamos, repitamos la cantidad de i tantas veces como el número horario. Los tests pasan, así que el refactor funcionó, vamos para adelante. Ahora vamos a escribir para el test 6. El test 6 tiene otra forma también, va a decir que convirtiendo un 6 se nos va a devolver BI. Y lo vamos a escribir de la misma manera que siempre. No tenemos evidencia porque no conocemos el 7 y el 8, entonces la única forma de seguir trabajando para adelante es escribir para el 5 lo que ya veníamos devolviendo, que era un B, y para el 6 un VI. Con eso alcanza. Tenemos 5, 6 test pasando y estamos contentos. Vamos con el test 7. No vamos a escribir hasta el test 1000, queden tranquilos. En algún momento vamos a hacer un salto de calidad, pero por ahora no tenemos evidencia para hacer esos saltos. Entonces nos tenemos que sentar y escribir las condiciones y que las condiciones queden escritas. Lo importante es que cualquier algoritmo que en este momento cambiemos va a tener que respetar estos 7 casos. Y eso es re importante cuando uno tiene un sistema en producción. Ahora vamos a escribir el 8. El 8, como se acuerdan, es un VIII, o sea, se parece un poquitito, pero como no hay una función de corte, no sabemos qué viene adelante, porque estamos explorando el dominio, por más que justo los números romanos los conozcamos, no nos queda más remedio que escribir 7 es VI y 8 es VII. Y sigamos para adelante. Cuando escribimos el test del 9, podemos empezar a pensar qué es el 9, es un IX, bueno, cambió la forma y podríamos tener una generalización, o podemos seguir para adelante escribiendo test. Cualquiera de las dos formas es válida. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a escribir primero el test que falla, cuando el test falla corregimos para el VI, ponemos el caso del 8, que es el que ya teníamos ahí, y retornamos, una vez que tenemos el 8, que era lo que devolvíamos hasta antes, el mismo hardcodeo, con el 9 lo tenemos que escribir como IX, que es el 9, ¿no? El 9 es IX. Ahí nos falló, entonces dijimos, uy, ¿qué pasó? Bueno, un IX tenías que poner, era lo que decía el caso de test. Perfecto, siempre estamos escribiendo y garantizando que los test funcionan. Vamos a escribir el del 10, donde si se acuerdan, por la forma posicional que tiene el número romano, el 10 pasa a ser una X. Entonces escribimos la X y ahí podemos tomar alguna decisión. Primero escribamos el 10, no podemos apurarnos. Entonces decimos que el arábigo es 9, va a ser el IX que ahí tenemos abajo de esto, y cualquier otra cosa que venga va a ser el X, porque lo demás no sabemos. Ahí ya funcionan los tests, entonces podemos hacer lo mismo de siempre, seguir escribiendo casos o encontrar patrones de código repetido o de fórmulas. Lo que podemos encontrar, en este caso, ya se lo imaginan, es que los números del 5 al 8 son una vez seguida de una cantidad de números asociada a lo que viene del arábigo menos 5, porque se desplaza 5 dígitos. Eso ya lo sabemos, fíjense que en ningún momento estamos modelando el 0, porque los romanos no conocían el 0,
Entonces tenemos que empezar a partir del 6 y no del 5, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es, ponemos esos números, ponemos números 9944 y ya el código sigue funcionando. Vamos a pasar al número, a ver si podemos jugar un poquitito más adelante. Vamos a escribir el número 11, está bien para empezar, lo escribimos al 11, y el 11, como no encontramos patrones todavía, no sabemos qué viene adelante, no nos va a quedar más remedio que escribirlo como el 10, la X que devolvía, y el 11 como el X. Eso debería ser, por más que estemos un poco ansiosos, tenemos que esperar un poquitito a que venga la nueva evidencia. Vamos con, ahora sí podemos capaz saltar un poquito, vamos a ir hacia el 14. El 14 lo vamos a escribir, como es el 14, es X y V, y ahí capaz que no hay un patrón, pero empezamos a ver algunas cositas que nos inducen a generar los nuevos casos de test. Estamos explorando el dominio, haciendo de cuenta que no conocemos los números romanos, que en vez de preguntarle al product owner, nosotros mismos estamos tomando la decisión, pero en la vida real estaríamos preguntando a los usuarios cómo se comportaría el sistema que queremos modelar, ¿no? Entonces, ahora pasamos, salteamos un poco al 20, creemos que es un buen representante, es difícil elegir representantes para no hacer exhaustivamente todos los casos, pero creemos que en el 20 van a pasar cosas distintas, a veces nos podríamos apurar, a lo mejor pasan un ratito, y a veces podríamos ir más rápido. Lo importante es tener la batería de test, o sea, el algoritmo es medio secundario, y lo importante es que ya sabemos cómo se comporta el sistema con estos 13 test que tenemos. Bueno, vamos con el 14. El 14 y el 20 ya funcionan, genial. Empecemos a iterar un poquitito sobre las decenas, que es lo que está el 20, y empecemos a jugar con el 3, pero en vez de un 30, un 39, porque saben que los números borde en general tienen peculiaridades, y un 30 podría ser distinto al 39, y el 39 nos va a inducir a mostrarnos, bueno, el 39, cuando lo hagamos, qué pinta va a tener. Y algo que empieza con un 3, y se representa con decena 3, y un 9, que después vamos a ver en qué lo convertimos. Lo importante es que por ahora solo podemos fijar en un 39 y tenemos 3, 3 y tenemos 14 pasos de T. Lo más divertido es que tenemos un montón de casos de T. Mientras podemos acomodar el código, refactorizar, encontrar el protocolo común, hacer lo que queramos hacer, total, como no estamos cambiando los test, tenemos un tiempo finito para cambiarlos. Y encontramos algún patrón que puede ser verdadero, puede ser equivocado, pero vamos explorando el dominio. Ahí tenemos unas X separadas, abajo las juntamos de a 3, pero podríamos juntarlas de a 1, después vamos a ver cómo lo hacemos, pero apareció emergente las decenas. Las decenas consiste en agarrar el número arabio y hacer una división entera sobre 10. JavaScript no tiene división entera hasta donde yo sé, entonces la única forma de hacer una división entera en JavaScript es hacer un floor de la división normal sobre 10. Eso que es la decena que lo declaramos como una constante, lo vamos a reutilizar abajo, podemos hacer los refactors porque no estamos cambiando los casos de test. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con las decenas? Bueno, lo primero que vamos a ver es que tenemos por un lado las decenas y por otro lado las unidades. Las unidades es módulo 10, la decena es división entera sobre 10. Si la decena es una, ya tenemos un patrón. Vemos que vamos a concatenarle a la X el resultado de lo que viene ahí atrás, en esos tres casos que vienen abajo de esos, que son o un Y, o un IB, o un X. Pero este caso ya lo tenemos resuelto. Ese de las unidades está resuelto más arriba. Con una llamada recursiva a convert, pero solamente mi parte unidad, seguramente esos casos funcionan. Y la prueba es que los casos de test están funcionando, y para 2 seguramente va a andar con 2, y como 3 todavía no tenemos suficientes representantes, no podemos hacer nada. Pero bueno, sabemos qué casos nos gustaría agregar para encontrar esos representantes. Empecemos por los 5. Y ahí podemos ver, saltar del 3 al 5 es seguro, y ahí me pongo un poco ansioso, y digo, vamos al 5. En total, del 3 al 5 estamos cerca. Entonces escribimos, ¿qué pasaría con el 3? Miramos ahí, miramos acá abajo, tenemos la decena de 1, de 2, y la decena de 3 va a ser 3x seguido de eso, con eso matamos el caso que teníamos de 39, y abajo tenemos que escribir el caso del 56. Perfecto. Ya está emergiendo el patrón, ¿no? Bueno, vamos a escribir algún caso más cerca del 82. El 82, ahí, fíjense lo que pasa, ahí vamos al usuario y le decimos cuánto es el 82, nos dice BXXXI, pero si miran ese número es inválido. En realidad hay un typo ahí y está mal. Pero nosotros solo podemos trabajar con evidencia. Si la evidencia es inválido, el algoritmo va a ser inválido. Pero no es un problema, porque TDD está acostumbrado a eso. Entonces, hardcodeamos el valor, por más que sea un número romano inválido para 82, y los tests pasan. Lo importante es que el algoritmo se comporta como dicen los tests, y por eso los tests nos sirven para aprender de la realidad. Bueno, ¿qué es? Si el número es menor que 4, lo que tenemos que hacer es repetir, de la misma manera que repetíamos arriba las unidades, es repetir las decenas. Con eso los test pasan y estamos genial. Del 4 para adelante no tenemos evidencia, pero juntémosla.
Vamos al 90. 97. Bueno, escribimos el número 97, en este caso está escrito de manera correcta, y entonces podemos decir, bueno, primero modelemos el 86, el 82, que lo acabamos de escribir, aunque estaba mal, de la manera que estaba mal, porque es la evidencia que tenemos. Ahí lo escribimos bien, porque de repente nos dimos cuenta, no debería ser así, no debería empezar con una L, y eso nos hace dudar, pero ahora tenemos dos test rotos, entonces lo importante es arreglar el test que acabamos de agregar y después ver si no sembramos mal, porque tener dos test rotos habla de que uno está aprendiendo algo que aprendió de otra manera y es justamente lo que nos acaba de pasar. Entonces, empecemos por el 92, corrijamos el 92 y después vamos a sacar el del 8 diciendo al usuario, ¿estás seguro que me pasaste este caso de test BXX? ¿Es válido? No, nos va a decir, ¿sabes qué? Tenías razón, me equivoqué. Lo que tendría que haber hecho yo es pasarte LXX, porque ese sería el patrón emergente que está saliendo y es lo que estamos aprendiendo de la manera algorítmica como venimos trabajando. Entonces, a veces uno tiene resultados inesperados, pero eso habla de que también podría haber una falla humana. Bueno, genial, lo corregimos, estamos bien, nos mostramos cómo TDD nos está enseñando el dominio, que es lo único que nos interesa hacer con TDD, y ya nos sentimos con confianza para saltar a las centenas. Estamos con el 200. El 200 tiene el patrón de CC, y entonces lo que tenemos que hacer es decir, no podemos generalizar, a ver qué podemos hacer. Bueno, para 9 podemos escribir lo que teníamos ahí, que es XC más lo de arriba, y para 200 CC. Y ya estamos bien. Y ahí ya tenemos medio un patrón, que las unidades y las decenas se comportan de manera parecida, lo estamos mirando con un ojo de reojo mientras vemos, y decimos, no podemos manipular un poquitito el código, entonces decimos, si separamos esta parte como hicimos antes, ¿no hay un patrón emergente acá? Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasa con el código de arriba con respecto al código de abajo? Bueno, lo que nos está mostrando es que hay un caso arriba que dice Arabic igual 4 y no está el de TENS igual 4. Nos faltó aprender del dominio, pero no podemos tocar código sin aprender del dominio, entonces tenemos sin escribir un test. Entonces tenemos que escribir sí o sí un test que nos faltó porque nos apuramos para el número 4 seguido con algo, ¿no? Ahora que lo tenemos, lo corregimos y el algoritmo nos está induciendo a aprender del dominio y ese aprendizaje dejarlo reflejado en los casos de test. Tenemos ahora sí, ahora se parece bastante, el algoritmo nos está enseñando, y tenemos para tens menor que 4 y para tens igual 4. Están desordenados porque no importa, pero para algún momento que refactoricemos el código nos va a convenir subir esa guarda que está pintada y ponerla ahí, así el código se parece al de arriba. Si tenemos patrones de código repetidos, encontramos una abstracción. ¿Cómo hacemos para encontrar esa extracción? Haciéndola explícita. Vemos que tenemos un símbolo seguido de otro, y ese símbolo tiene una cierta repetición, tiene una cierta particularidad. Entonces, ya que separamos los bloques y vemos que acá hay un comportamiento común y que está emergiendo un comportamiento común, podemos seguir refactorizando mientras estemos en verde, sin tocar los test. Creamos, como tenemos código repetido, una abstracción, una función auxiliar o una función de la misma clase, que diga, dado un número y dado este representante de 1, este de 5 y este de 10, lo que vos tenés que hacer es devolverme la mecánica en la que funcionan los números romanos. Copiamos el código de ahí, sigue andando genial porque todavía no lo invocamos. Cuando lo invoquemos tenemos que hacer la sustitución de lo que viene de arriba por lo que viene de abajo, y con eso estamos haciendo refactoring y lo podemos hacer funcionar de manera perfecta porque no nos están fallando los tests. Fallan contextualmente porque estamos tipeando, pero en todo el tiempo están verdes, o sea, todo el tiempo están corriendo todos nuestros tests. Cambiamos el hardcodeo de I, B, X por los representantes que van a representar según en qué posición estén, y lo llamamos. Entonces todo el código de arriba se puede hacer un extract method que se puede haber hecho con un refactoring, pero yo lo hice manualmente para que quede claro, y decir, del 1 al 10 lo que tenés que hacer es llamar a esta función y pasarle el número que tenés con el representante de 1 I, con el representante de 5 B y con el representante X. Los test se van rompiendo, pero en algún momento van a empezar a funcionar. Cuando ponemos la llamada dis, porque es un método local, lo renombramos para Roman 1, que era el inicial, y los test faltan. O sea, esto ya es un algoritmo mucho mejor. Pero ¿para qué hicimos esto que estaba acá? Bueno, para decir, trabajemos también con las decenas. O sea, si no, esta refactorización con una única invocación no sirve. ¿Funcionará? Podemos explorar. Si no funciona, siempre podemos volver para atrás. Y decimos, si le pasamos las decenas y le decimos, el representante es X, L, C, esto debería funcionar. Probemos a ver si anda, ¿no? Le pasamos las decenas y las unidades. Y entonces vemos si anda. Bueno, como anda, podemos dejar el refactoring porque tenemos evidencia. Con las centenas no nos animamos porque tenemos un solo caso de test, no podemos generalizar a partir de un solo caso. Entonces, a construir nuevos casos. Nos está dictando qué casos serían interesantes. Bueno, el 351 sería un lindo caso. Entonces, lo que podemos hacer es hardcodear. No podemos generalizar porque primero tenemos un test roto y el test hay que arreglarlo. Entonces, hardcodeamos hasta que surjan los patrones.
O sea, no sabemos lo que va a pasar con las centenas, lo estamos aprendiendo porque siempre aprendemos del dominio. El hardcodeo es el mismo de siempre, hardcodea del caso anterior y hardcodea del próximo, los test pasan y tenemos una linda batería de test. Y ahora sí, como los test pasan, podemos decir, las unidades es el número arábico dividido, división entera sobre 100, y eso nos da la parte de la centena, ¿no? Entonces dividimos y hacemos, ¿qué tal si acá ponemos 100 y le pasamos los C, D, M? Si hacemos eso y lo devolvemos, deberían funcionar todos los casos de test. Bueno, yo me he equivocado y he puesto un módulo, pero si lo dividimos debería funcionar. Y una vez que corrijamos el módulo y que las decenas no tengan la parte de centenas, para eso hay que agarrar el número y antes sacarle la centena, para sacar le hacemos módulo 100, que lo hubiera sido lo correcto, y el de arriba le hacemos dividido 100. Con eso debería funcionar y tenemos los casos de test y tenemos un montón de casos en el mundo, ¿no? Ese es el ejercicio práctico. La mecánica es esta, no hay muchísimo más. Entonces, ¿qué no podemos mostrar en el ejemplo? Bueno, en un ejemplo de 15 minutos no se puede mostrar que aprendemos del dominio, porque en realidad somos nosotros los que aprendemos del dominio. No creamos muchas clases ni protocolo, en TDD se crea mucho protocolo, acá hubo un solo método porque el ejercicio es muy chiquitito, y los datos de prueba en este dominio son muy accesibles porque nosotros hacemos de Product Owner. En la vida real uno va todo el tiempo a preguntarle al Product Owner. Entonces, ¿qué es lo que generamos acá? ¿Qué ganamos? ¿Un algoritmo? Nada, cualquiera puede escribir un algoritmo. Lo que generamos es, aprendimos mucho sobre las reglas del dominio y generamos un conjunto de test. Con estos conjuntos de test podemos escribir cualquier algoritmo, total, sabemos que va a satisfacer esos conjuntos de test. Lo más rico de TDD es generar la base de test de regresión. Pero ¿por qué no escribes directamente el algoritmo? ChatGPT, ¿me podés escribir un algoritmo? Bueno, todo el mundo puede escribir un algoritmo de números romanos, pero no vamos a ver si anda o no anda en todos los casos, porque no tenemos la batería de test. En los números romanos capaz que es fácil, porque lo mío es muy chiquitito, pero en el mundo real no es tan fácil. Entonces, generar buenos casos de test nos permite cambiar todas las implementaciones todas las veces que querramos. Recapitulemos. Bueno, ya está. Esto es TDD, no hay mucho más. Con esto ya pueden hacer TDD, pueden terminar la charla e ir a hacerlo ustedes por su cuenta. No hay absolutamente nada más que saber. ¿Cómo es siempre el código generado con TDD? Bueno, no hay código especulativo, nunca inventamos cosas, siempre basado en la evidencia de los test, no hay gold plating, no hay features que no necesitamos, tenemos 100% de cobertura porque todo código está generado para satisfacer un test. ¿TDD genera buenos diseños? Bueno, la respuesta siempre es no, no hay garantía. El diseño de entrada, si yo no hacía los refactors, iba a ser horrible. Los que generan buenos diseños siempre son los buenos diseñadores que se toman el tiempo para hacer los refactors innecesarios. Vamos un poquito más allá, porque esta técnica se usa en la industria y estos ejemplos que vieron no muestran todo. Bueno, la pregunta de siempre es, ¿por qué no usa TDD todo el mundo? Bueno, hay muchas razones, hay mucho debate, es un cambio cultural, hay que escribir los test primero, no estamos tan acostumbrados, es bastante disruptivo, tenemos que ser muy humildes y decir, no entiendo nada del dominio, no salgo a codificar todo como si fuera un experto en el dominio, que nunca lo somos, tenemos que admitir que no lo conocemos, tenemos mucho miedo a hardcodear, nunca clavamos los tips porque nos enseñaron en la facultad que no hay que hardcodear, y un poco de ignorancia, de decir, esto, y un poco de prejuicios, y además que no es una bala de plata, no sirve en todos los casos. Bueno, Ken Beck, que es el autor de TDD, hace 20 años viene escribiendo un montón, pero justo en noviembre está escribiendo, está como diciendo por qué la gente no usa TDD, y él lo resume así. Si no te importa la calidad, no te importa TDD. Si sos ansioso, si eres ansioso, no te importa TDD. Si no puedes saber que algunos dominios no sabemos si un resultado es correcto o incorrecto, no se puede usar TDD, no hay con qué comparar. Por ejemplo, Machine Learning, que es un poco más sutil, porque hay que comparar resultados que no son determinísticos. Si piensas que es una cuestión de dogma, TDD es lo mejor del mundo, tampoco vamos a aprender. Tenemos que ir con otra actitud para enseñar TDD. ¿Cómo se usa TDD en sistemas existentes? Porque hay muchas catas que enseñan a hacer TDD cero, como les mostré yo. Bueno, hay un montón de técnicas. Hay otra charla de Nerdearla que di yo, los invito a verlos un poco más avanzada, donde les muestro cómo usar TDD optimizando la performance de una base de datos y cómo se vincula en el proceso de desarrollo con los QAs, con los analistas y con toda la gente que trabaja desarrollando. Si quieren usar TDD con IA, pueden ver otra charla. A mí me gusta mucho hablar de TDD en Nerdearla, y esta charla que vi en Nerdearla, les mostré el proceso de aprendizaje de TDD con inteligencia artificial. Fue charla antes de ChatGPT, usando una inteligencia artificial un poco más inmadura, pero se puede ver cómo se hace TDD con una inteligencia artificial al lado de copiloto. Y por último, si quieren ver otra charla más de TDD, se pueden refactorizar las bases de test mismo cuando se hacen muy complejas. Pueden ver estas charlas para refactorizar los test, que también es un tema en sí mismo en bases de test grandes. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, copypastear código no es malo. Lo malo es generalizar prematuramente. Entonces, si están por copypastear y generalizan, es muy malo. Si están por copypastear, copypastean, tienen los tests y después hacen la generalización, eso es bueno.
¿no? La idea es copy-pastear y luego, con lo que esté funcionando, sacar el código repetido agregando la excepción, que puede ser tan sencillo como crear un refactoring, como hice yo. No tengan miedo de escribir código repetido y no tengan miedo de escribir los ifs, hay que ponerlos, encontrar la evidencia y luego sacarlos con los test cubriéndonos. Si no, no hay que sacarlos. Pero eso de me evito el problema genera más problemas. Bueno, y la frase que siempre usa Ken Beck es: primero hacer que el cambio sea fácil de hacer y después hacer el cambio fácil, que es lo que estoy haciendo yo cuando hice refactoring. Vieron como que dejaba todo listo para el próximo paso. Bueno, si me quieren encontrar, yo escribí este año un libro para O'Reilly, que hablo de code smells, hablo de TDD, de refactoring, de un montón de cosas. Pueden encontrar algunas cosas ahí. Si quieren, lo pueden buscar, el libro está por ahí, si no tienen la URL. Bueno, muchísimas gracias. A mí me encanta estar en Nerdearla. Les agradezco a los organizadores que están creciendo un montón y estoy listo para escuchar las preguntas. Somos Falabella, un equipo de más de 90,000 personas en 9 países distintos. Juntos hacemos un gran ecosistema y comparte la pasión por la tecnología al servicio del cliente. Sé parte de Falabella y súmate a nuestro propósito: simplificar y disfrutar más la vida.